Muy bienvenidos a un nuevo encuentro para el repaso de nuestra escuela sabática de esta semana. En esta oportunidad con el título Justificación solo por la fe, la cuarta lección de este estudio, de estos 3 meses, bajo el título El Evangelio en Gálatas. Justificación solo por la fe. Tenemos como texto clave para esta semana, texto para memorizar, ese pasaje tan conocido, tan caro a nuestro corazón, el de Gálatas 2:20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo con esta declaración central en el libro de Gálatas y central para el estudio de esta semana? El sábado nos plantea nuestra lección que vamos a abordar algunos términos claves, algunas palabras claves que aparecen en el libro de Gálatas, especialmente en Gálatas capítulo 2, donde estarán los textos de estudio de esta semana, palabras como justificación, justicia, obras de la ley, creencia, fe y fe en Jesús, o fe de Jesús también. Bien, esta semana vamos a estar estudiando y reflexionando acerca del mensaje de estos términos. Y encontramos entonces en Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16, las ideas iniciales, y abrimos allí nuestra Biblia. En Gálatas 2:15 encontramos que Pablo explica lo siguiente: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Recordemos que el marco de esta declaración de Pablo es cuando tuvo que confrontarlo a Pedro, conectando con la lección de la semana pasada. Cuando Pedro en Antioquía comía sin problemas, compartía la mesa con cristianos de origen gentil, no judíos, paganos como también se los podría llamar, y cuando llegan cristianos de origen judío de visita a Antioquía, entonces Pedro de una forma disimulada se apartó y dejó de comer con los cristianos de origen gentil. Entonces Pablo le tiene que llamar la atención, dice, ¿qué pasa? No están claras las cosas. Y vimos la semana pasada cómo esto atentaba contra la unidad de la iglesia. Y Pablo se tuvo que poner firme y confrontarlo a Pedro y decirle, ¿por qué exigirle a los gentiles que judaicen, que practiquen los rituales judíos, cuando ni nosotros, decía Pablo, tú y yo que somos de origen judío, reconocemos que no necesitamos hacer las prácticas rituales judías para ser salvos? Entonces Pablo plantea esto que estábamos leyendo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Pablo plantea nuevamente esta cuestión esencial del Evangelio. Pablo dice, no seremos justificados, no somos justificados por las obras de la ley, sino que Dios es el que nos justifica. Y aquí aparece este primer término clave, justificación. La Biblia nos muestra claramente, y también fuentes extrabíblicas confirman esta acepción del término justificación. Significa la declaración de que algo es justo, ¿sí? La declaración legal, algo legalmente es declarado justo. No es solo perdón, sino que además de perdonar implica que es declarado inocente, es lo opuesto a condenación. Y claramente la Biblia nos señala que Dios es el que nos declara justos. No podemos nosotros lograr mérito alguno para ser considerados justos. Es una declaración legal que Dios hace. No depende de nuestros méritos, de nuestra idoneidad, de nuestra capacidad para hacer bien las cosas, sino que es una declaración legal de Dios. Y la escuela sabática lo señala
claramente en el día domingo. Y cerrando el repaso de hoy, en el día lunes aparece el término obras de la ley. Acabamos de leer que Pablo menciona en Gálatas 2, 15 y 16 4 veces la palabra justificación y dice que la justificación no es por las obras de la ley. Cuando Pablo habla de obras de la ley tenemos que entender que se refiere a los esfuerzos humanos para ser salvos, ¿sí? Los esfuerzos de los seres humanos para ser salvos. Eso, en esencia, es lo que Pablo quiere decir cuando se refiere a las obras de la ley. La lección nos menciona claramente que Pablo, cuando habla de ley, ¿sí?, solamente del término ley, se puede estar refiriendo de forma muy amplia a la voluntad de Dios para su pueblo, los primeros 5 libros de Moisés, el Antiguo Testamento entero, o incluso un principio general. Pero cuando Pablo habla de obras de la ley, en esencia se está refiriendo a los esfuerzos humanos para alcanzar la salvación. Por eso Pablo dice, no podemos ser justificados, declarados inocentes, declarados justos por nuestros esfuerzos, tratando de guardar los mandamientos, sino que es una declaración legal que solo Dios puede hacer y eso tendrá consecuencias en tu vida y en la mía, cuando entendemos que Dios en su amor nos declara justos. Pero eso es lo que vamos a seguir viendo durante esta semana de estudio de la Escuela Sabática.